Bueno, vamos a empezar nuestra última charla de hoy con esta oración. Padre amoroso, en este último día de nuestro estudio, ponemos ante ti, Señor, nuestros corazones llenos de agradecimiento. Nos has enseñado el inmenso amor de Padre que nos tienes. Nos das todo sin reserva, incluyendo a tu propio Hijo. Espíritu Santo, lazo de amor entre el Padre y el Hijo, permanece con nosotros para poder ver la plenitud de la palabra cumplida en Cristo. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer y estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de la palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Así sea. A veces me voy a poner acá si no estamos... ¿No? No, a mí no. Ay. Bueno, así no miran tan de costado, ¿no? Me queda la virgencita allá. ¿Se escucha bien en el Zoom, en la grabación? ¿Me escuchan bien? Se escucha perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces, vamos a arrancar. Bueno, ¿querés que...? No llegaba, ¿no? Así que, ahí está. Bueno, hoy vamos a ver el cumplimiento mesiánico. Como explicaba ayer Luisa, todas las escrituras, todo el Antiguo Testamento se cumple con la llegada de Jesús. Por eso este periodo lo titulamos el cumplimiento mesiánico. Toda la escritura divina habla de Cristo y toda la escritura divina se cumple en Cristo. Hugo de San Víctor. Este periodo, entonces, es el periodo en el que vive Jesús, que es del 0 al 33, que es el que trata los evangelios. Vamos a ver el Evangelio de San Lucas, el libro narrativo de San Lucas, y vamos a mechar un poquito con Juan. Juan es el evangelio teológico per se, digamos. Tenemos los 3 evangelios sinópticos, que los vamos a reducir al de Lucas, y entonces vamos a usar un poquito el de Juan por eso. El color dorado, no sé si ven medio la filmina dorada, es dorado como los Reyes Magos que le regalan a Jesús, ¿no? Y lo proclaman rey. Los Reyes Magos, ¿se acuerdan cuando nace en Belén? Le hacen esta ofrenda a Jesús. Esa ofrenda, esos regalos que le hacen, se le hacían a los reyes, ¿sí? O sea que están mostrando el estatus de este niño que acaba de nacer en un pesebre. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver quién es Jesús, vamos a ver qué vino a hacer Jesús, y que vamos a ver cómo Dios en Cristo toma la historia, la revive y la redime. En el Antiguo Testamento vimos muchos anuncios, sobre todo con los profetas, y el anticipo de la obra salvadora de Dios. Ahora vamos a ver cómo todos estos anuncios
se van a cumplir en Jesús. En Jesús, que significa Mesías, ¿no? El esperado, el Salvador. Y sobre todo, vamos a ver al final cómo el culmen de este cumplimiento es en lo que Juan llama la hora, la pasión, muerte y resurrección. Acá no se ve bien, pero dice, Dios te ama tanto que entregó a su Hijo por ti. Dios te ama tanto que entregó a su Hijo por ti, tomándolo del Evangelio de Juan. Vamos a empezar a ver quién era Jesús. Creo que todos más o menos sabemos quién era Jesús, pero pasamos ahí a la siguiente, algunos puntos importantes, ¿no? Que era verdadero Dios y verdadero hombre. Una doble naturaleza, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Ahí estamos. Bueno, Jesús significa en hebreo Yahvé salva, Dios salva, ¿sí? En el momento de la anunciación, el ángel le dio como nombre propio el nombre de Jesús, que expresa su identidad y su misión. ¿Se acuerdan la importancia del nombre? Como Dios les iba cambiando los nombres. El ángel le dice a María cómo debe llamarse este niño. Y ya le da entonces con este nombre esta misión de salvación. Jesús era un rabino de la tribu de Judá. Jesús desciende de la dinastía davínica, ¿sí? Que de la dinastía davínica estaba en Judá, ¿se acuerdan que habíamos visto? Vivió en Galilea, en un pequeño poblado, era un poblado agrícola. En ese momento Israel estaba bajo el imperio de Roma, o sea que la potencia en este momento es Roma como contexto histórico, ¿sí? Desde el año 63 a.C., ¿se acuerdan cuando leímos el libro de los Macabeos? Ya los romanos estaban en el poder. El emperador de ese momento era Tiberio, Julio César Augusto. Las lenguas que se hablaban en el momento eran en Galilea y Judea eran el arameo, que era para la vida cotidiana, el hebreo, ¿sí? La lengua de los eruditos. Bueno, Cristo como verdadero Dios y naturaleza divina. Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir el ungido. ¿Se acuerdan que habíamos visto que durante el tiempo de los reyes el profeta ungía al rey según Dios le mandaba, ¿no? Dios mandaba al profeta a que ungiera al rey. Así era como se elegían a los reyes y se proclamaban luego reyes. Bueno, el nombre de Jesús significa el ungido, el Mesías, ¿no? El Mesías debía ser ungido por el Espíritu del Señor. Jesús cumplió la esperanza mesiánica de Israel en su triple función de sacerdote, profeta y rey. Vamos a ver cómo al final, antes de que empiece la hora, antes de que Jesús se vaya a rezar con los discípulos después de la última cena, es ungido por ¿quién? ¿Se acuerdan? ¿Quién unge a Jesús? Juan. Habíamos visto el otro día que antes de comenzar su vida pública, Jesús va al Jordán y se bautiza por Juan. En ese momento baja el Espíritu Santo y dice, este es mi hijo, ¿no? Mi hijo muy amado. Antes de llegar al momento de la pasión, Jesús vuelve a ver a su madre y María lo unge. María unge a su hijo. ¿Sí? Vamos a ver, les tiro esto y después vamos a seguir viendo cómo se desenvuelve. ¿Con qué lo unge? Las unciones eran con óleos.
El ángel anunció a los pastores el nacimiento de Jesús como el Mesías prometido de Israel. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. O sea, Jesús, bebé en una cuna, ya es anunciado como rey, como Salvador. Pero todavía nadie lo reconocía como tal, ¿sí? El Hijo unigénito del Padre. Los evangelios narran dos momentos solemnes, el bautismo y la transfiguración de Cristo. Acabamos de ver el bautismo, ¿no? En que la voz del Padre lo designa como su Hijo amado, que vimos recién en Mateo, con Juan, aparece la paloma, y escuchamos, se escucha la voz del cielo, la voz del Padre, que dice, este es mi Hijo amado. Bueno, Jesús como Cordero de Dios. Y habló Isaac a su padre Abraham, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de Abraham yendo con Isaac, Isaac cargando la leña, que le pregunta, ¿y dónde está el cordero? Bueno, en ese momento Isaac está prefigurando a Jesús subiendo, cargando la cruz, que va a ser el cordero. Fue oprimido y afligido, pero no se abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. No abrió él su boca. Isaías 53:7. No solo Isaías profetiza a Jesús como cordero, sino varios profetas ya están anunciando el cordero, a Jesús como el cordero. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Evangelio de Juan comienza, con una profesión teológica importante. Si vamos al Evangelio de Juan, dice, al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. ¿Se acuerdan cómo empieza el Génesis? Pero ¿cuál es la primer palabra de Génesis? Al principio. Juan empieza su evangelio con la misma palabra del Génesis y se está refiriendo a ese principio. Está hablando del Génesis, está hablando de la creación. Y es la misma palabra, ¿no? Estamos hablando del mismo principio. ¿A quién le llaman la palabra? ¿Quién se autoproclama como la palabra? Jesús. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Que en el momento de la creación existía Jesús y la palabra estaba junto a Dios, estaba Dios y la palabra era Dios y al principio estaban junto a Dios y todas las cosas fueron hechas. No está mostrando Juan la Trinidad, que Jesús ya existía desde el comienzo. La existencia de Jesús es desde el principio, es eterna. Entonces seguimos un poquito, vamos a Juan 1:29. Me va a faltar la luz de donde dice, empieza a hablar Juan de el primo de Jesús, Juan el Bautista, ¿no? Está refiriendo a Juan el Bautista y está hablando de cómo Juan el Bautista
y estaba anunciando, era el primero, el que marcaba el paso, el que le iba a dar el paso al Salvador. Y dice, al día siguiente Juan vio acercarse a Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios que quita, gracias. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije, después de mí viene un hombre que me precede, porque existía antes que yo. Bueno, ahora vamos a ver un poco qué viene a hacer Jesús. Y acá podemos, para entender mejor qué viene a hacer Jesús, vamos a, bueno, cuando puedas cambiar, en el Catecismo de la Iglesia Católica del 456 al 667 vamos a encontrar todos estos puntos que yo voy a enumerar ahora, cuando se pueda cambiar la pantalla. Jesús viene a redimirnos, a librarnos del pecado, a salvarnos. O sea, la primera razón por la cual Dios se hace carne, no pasa la filmina, es para redimirnos. Dice el Catecismo, el número 55. Dios, en efecto, después de su caída, alentó a ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención. Estoy acá. Con la promesa de la redención. Y tuvo Perdón, está bien la filmina. Del género humano. No, la que no pasa es la que están viendo acá las personas que están acá. Ok. Es esta, estoy leyendo el punto 1, redimirnos. Pero acá la gente que estaba acá no lo podía ver. Entonces, Jesús viene a redimirnos. ¿A qué más viene? Nos revela el verdadero amor de Dios. Acuérdense que la imagen de Dios para los judíos, habíamos visto, era este Yahvé, el impronunciable, ¿no? Este Dios castigador, este Dios, el Señor de los ejércitos, no era un Dios lejano. Y Dios lo viene a acercar. Ayer Luisa contaba que la palabra Padre se usa 15 veces en el Sermón de la Montaña, ¿no? En el Evangelio, solamente en el Sermón de la Montaña se usa 15 veces. Y en todo el Antiguo Testamento, solo 17. Entonces Jesús viene a acercar esa imagen tan dura que tenían los israelitas, los judíos, de Dios, de Dios Padre Creador. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo. Él nos amó primero. Catecismo 604, y en Juan 3, 16, 17, donde dice, perdón, voy a aprender. En el 3, 16, 17, porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Dios entregó a su único Hijo y lo entregó por nosotros, por cada uno de nosotros, porque nos ama tanto y nos amó desde el comienzo. ¿Qué más vino a hacer Jesús? A mostrarnos cómo volver al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. A borrar todos esos preconceptos, todas esas leyes en exceso, todas esas regulaciones que se les mandaba cumplir. Por eso el Sermón de la Montaña,
Jesús dice, yo no vine a cambiar ni una coma de la ley, sino que vine a mostrarles cómo cumplirla. Dice, el verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad, nos dice el catecismo. Jesús mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y las hará mayores que estas, porque yo voy al Padre. Creer. Juan 14:12. Entonces Jesús nos vino a mostrar cómo vivir. Entonces, ¿cuánto más tenemos que estudiar los evangelios? ¿Cuánto más necesitamos acercarnos a la palabra? Si no conocemos a Jesús, ¿cómo vamos a saber cómo imitarlo? ¿No? Hay una especie de rechazo por la Biblia. Bueno, si no entendemos todo lo que Jesús vino a hacer y por qué lo vino a hacer, ¿cómo vamos a poder imitarlo? ¿Cómo vamos a poder amarlo, enamorarnos de él? Vino a constituirnos hijos de Dios y por tanto herederos de su reino. De nuevo, ayer decíamos, somos hijos de Dios por el bautismo. Por el bautismo. Antes, el lazo de Dios, porque era a través de las alianzas que se habían hecho, eran lazos de sangre, ¿no? Eran lazos de familia. Probablemente ninguno de nosotros hubiese entrado en esa familia. Dios, Jesús hecho carne, hace la iglesia universal, abre las puertas a todos, para que todos los que tengan fe y se conviertan, todos los que crean en Él, puedan ser hijos de Dios. Eso es un regalo enorme, ¿no? Ayer veíamos esto, la importancia de ser hijos de Dios, la importancia de tener un Padre que es el Rey, el Creador. Lo que eso significa, ¿no? El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Gracias a Jesús, nosotros también podemos ser hijos. Pero a cuantos lo recibieron, les dio la potestad de ser hijos de Dios. O sea, lo único que necesitamos para ser hijos de Dios es creer y bautizarnos. Es creer. ¿Qué más vino a hacer Jesús? 5. Reconstruir al pueblo de Israel. Jesús podría haber tenido cuantos discípulos quisiera. De hecho, un maestro, como se usaba en esa época, los maestros tenían un montón de seguidores, un montón de discípulos. Y Jesús muchas veces cuenta la Biblia que se le acercaban y lo querían seguir. Él eligió 12, uno por cada tribu de Israel. ¿Cuántas tribus eran las tribus de Israel? 12. Uno por cada tribu de Israel. Dice, ante todo, está la elección de los 12 con Pedro como su cabeza, puesto que representan las 12 tribus de Israel. Ellos son los cimientos de la nueva Jerusalén. Jesús se presenta como el nuevo Moisés que da la nueva ley. En Jesús la ley ya no aparece grabada en tablas de piedra, sino en el fondo del corazón. Catecismo 580, que está basado en Jeremías 31:31, que leímos más de una vez durante este curso, durante este encuentro. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de Samaria, cómo había sido invadida por estas 5 tribus? Estas 5 tribus que eran aledañas a la tierra prometida, a Canaán, y que habían sido puestas en Samaria para proteger la capital por los babilonios, primero por los asirios, ¿no? Por los asirios.
Por lo tanto, todos los habitantes de Samaria no eran judíos, no eran parte del pueblo de Dios. Por tanto, no conocían las tradiciones, no conocían las costumbres, ni tenían a Dios como Señor, hasta que eligen ellos tener, y voy un poquito más atrás. ¿Se acuerdan que esto pasa, el exilio pasa por el pecado de Jeroboam, el jefe del ejército de Salomón? Se había dividido el reino en dos, en el norte y en el sur. Había una lucha de poder, una lucha de conflicto. Había quedado el sur en manos de Roboam, el hijo de Salomón, y el norte en manos de Jeroboam, el jefe de los ejércitos, con la capital en Samaria. Vamos ahora a saltarnos. Patricia la otra vez te había dicho, bueno, busca Juan, ¿no? ¿Te acordás que te había dicho Juan? Creo que era 23. Bueno, y después no llegamos. Bueno, ahora vamos a ir ahí. Jesús se encuentra con la samaritana. Si alguien lo quiere ir buscando, Jesús se encuentra con la samaritana y tiene un diálogo con la samaritana. No, Juan 23, no. No, si lo tengo que marcar. Bueno, voy a ir avanzando. Jesús se encuentra con la samaritana y le dice que le traiga de beber. Y ella le dice, ¿cómo vos judío me hablas a mí? Primero que ella siendo mujer y siendo samaritana, los judíos que no se hablaban con los samaritanos porque los trataban despectivamente, porque no los consideraban parte de su pueblo, por todas estas razones que acabamos de explicar. Le dice, ¿cómo me vas a hablar a mí? ¿Cómo me vas a pedir agua? Y él, ¿qué le dice? Si supieras quién te habla, me pedirías agua, me pedirías el agua de la vida eterna. Y ella le pregunta, ¿y esto qué me querés decir? Y Jesús, cuando ella se acerca, le dice, porque vos no solo, vos estás casada con 5, y no solo estás casada con 5 hombres, sino que encima ninguno es tu marido. Y acá Jesús se está refiriendo no solo a la samaritana, sino a todo el pueblo. El pueblo, ¿cuántos pueblos había recibido el pueblo de Samaria? 5, ¿no? Aledaños. Y ninguno encima era parte de Judía. O sea que Jesús está hablando no solo a ella, sino hablando de todo el pueblo. ¿Alguien encontró la cita? Patricia, ¿la tenés? A ver, yo no la encontré todavía. ¿La tenés para leer? A ver, lee. Espera, ¿qué 19? ¿Qué cita estás? 4 de 19. Sí, esa. Llega la hora en que en esta montaña y en Jerusalén se adorará al Padre. Gracias. ¿Qué le está preguntando ella? Ella quiere saber, dice, bueno, ya que veo que sos un profeta, porque yo no dije nada y me conoces, te voy a hacer una pregunta. Y le pregunta, ¿cuál es el verdadero templo? ¿Recuerdan que con esta ruptura que se había producido había quedado el templo de Salomón en Jerusalén y estos otros templos inventados por Jeroboam? Por eso los judíos decían que esos templos no eran verdaderos, que ahí no habitaba Dios. Pero los samaritanos que no sabían, no conocían la historia, a ellos les decían que sí, que ahí estaba Dios. De hecho, iban a rendir culto, tenían fiestas, ¿no? Y entonces esta mujer samaritana le dice, bueno, decime la verdad, sí, ya que sabes tanto, ¿cuál es el verdadero templo? ¿No? ¿Y qué le contesta? Entonces,
lo que acaba de leer Patricia, que lo voy a leer acá para que dice, créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero la hora se acerca y ha llegado en que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Con esto, Jesús está reconstituyendo, está redimiendo todo el pueblo, esa herida que habíamos dicho, esa herida que había ocasionado Roboam con este cisma religioso, ese nuevo pecado original, está siendo redimido por Jesús, porque le está diciendo, no es ni acá ni allá. A Dios se lo encuentra en espíritu. Los adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad y de corazón, no ir a rendir culto por rendir culto. Y acá Jeff hace algo que me encantó, porque dice, ¿qué pasa con cada vez que Argentina tiene un presidente nuevo, agarra, pisotea el pasado, ¿no? Pisotea nuestro pasado y dice, ahora todo nuevo. Y empezamos, y a partir de acá empezamos. Jesús no. Jesús vuelve al pasado, abraza a nuestro pasado herido, lo revive y lo redime. Y eso no solo lo hizo con Jerusalén, sino que lo hace con cada una de sus vidas. Abraza a nuestro pasado dolorido, lo redime, lo revive, lo redime, lo vive con nosotros y nos va sanando cada una de estas heridas. ¿No es maravilloso? A mí me encanta. Bueno. Último punto. Jesús establece su iglesia eligiendo a Pedro como cabeza. Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica, la autoridad de gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Jesús sabe que se va a ir y se tiene que ir para que la iglesia nazca, para que el Espíritu Santo llegue, ¿no? Dice, no los dejaré huérfanos, dice Jesús. Pero tengo que irme para que el Paráclito venga a ustedes. Jesús ha confiado, el buen pastor, dice en Juan 10:11, confirmó este cargo después de su resurrección. Apacienta mis ovejas, le dice a Pedro, ¿no? El poder de atar y desatar significa la autoridad para observar los pecados. Jesús confió esta autoridad a la iglesia por el ministerio de los apóstoles. Lo vemos en Mateo 18:18, donde dice, todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y lo vemos también en el Catecismo de la Iglesia Católica en el 553. ¿Se acuerdan que vamos para atrás? El faraón había nombrado a José, el hijo de Jacob, el hijo querido de Jacob, lo nombra al-Jabayí. Jesús usa la misma palabra para nombrar a Pedro. Le dice, tú serás el al-Jabayí. O sea, tú serás el administrador ¿de qué? De todas las gracias del cielo. El Papa es el administrador de todas las gracias que hay en el cielo. Por eso tenemos que rezar tanto, tanto por el Papa, para que nos haga llegar esas gracias, para que sea un buen Papa, y sea realmente transmisor de todas esas gracias que Dios nos quiere hacer llegar.
porque esa es su tarea, esa es su gran tarea. Él administra todas las gracias que hay en el cielo. Por eso qué lindo como en pandemia el Papa hizo ay, no me sale la palabra ahora, indulgencia, ¿cómo se llamó? Que a todo el que escuchara, durante la pandemia, pero hizo una oración, tenía un nombre especial, no me sale ahora, pero era una indulgencia a todo el que escuchaba. Claro, el Papa sabía que había un montón de gente muriendo sin poder salir de su casa, sin poder recibir la unción de los enfermos, sin poder recibir los sacramentos, ¿no? Un montón de gente aislada. ¿Y qué hizo? Hizo llegar esta indulgencia. Una indulgencia es el perdón total, ¿no? Nos dio el perdón total de nuestros pecados. Entonces, todas esas personas que murieron en pandemia recibieron el perdón total de los pecados. Esa fue una gran gracia. Bueno, vamos a seguir un poquito más. A la siguiente. ¿Qué vino a hacer Jesús? Bueno, Dios en Cristo toma la historia, la revive y la redime, como veíamos recién. Vamos a ver cómo en cada uno de estos periodos que fuimos viendo, desde el primero hasta el último, vamos a ver ejemplos, porque hay mucho más, pero vamos a ver ejemplos de cómo Jesús toma la historia, la revive y la redime. En el primer periodo, ¿se acuerdan? Se llamaba el mundo primitivo donde leímos el Génesis. El primer jardín era el Edén, ¿no? Por la desobediencia de Adán, por la desobediencia de Adán entra el pecado al mundo. Más acércate. Bueno, por la desobediencia de Adán entra el pecado en el mundo. Por la obediencia de Jesús, en el jardín del Edén, el nuevo jardín del Edén va a ser Getsemaní. Cuando está Jesús rezando, perdón, levanto mucho la cabeza porque si no, no las veo y me gusta verle las caras. Cuando Jesús está en el Getsemaní, ¿qué dice? Que se haga en mí tu voluntad, que se cumpla tu palabra, Señor, ¿no? Le dice a su Padre, le está rezando y en intimidad le dice a Dios, estoy tratando de citar textualmente, no me sale, pero le dice que eso, gracias. ¿Quieres aparta de mí este cáliz? Pero no, pero lo toma igual, ¿no? El cáliz, esta copa. Entonces tenemos, ¿se acuerdan que Luisa había explicado un poco de la tipología, que puede ser de lugar, de persona? En este caso, estamos viendo cómo Adán prefigura a Jesús. Adán, el padre de los hombres, peca y entonces entra el pecado. Dice, que no se haga mi voluntad sino la tuya, en Lucas 22:42, mira, lo tenía acá escrito. Y la mujer que en el jardín del Edén es Eva, va a ser la nueva Eva, va a ser María, la mujer y su linaje. Eva es engañada con la astucia de la serpiente y desobedece. María es la nueva Eva que al decir sí, por la obediencia, entra la salvación al mundo entero, porque a través de María llega Jesús, ¿sí? A través de Eva entró el pecado, a través de María se va el pecado. Hágase en mí según tu palabra, son las palabras de María. Entonces, ¿cómo Jesús redime esta situación, este pecado original? O sea, el primer pecado del mundo, Jesús lo redime naciendo, al nacer. María
al decir que sí. En los patriarcas, ¿se acuerdan que habíamos visto cada uno de los padres? Vamos a tomar a Abraham. Abraham obedece a Dios ofreciendo su único hijo en el holocausto, en el Génesis 22. Dios entrega a su único hijo para salvarnos. Como la paternidad y la entrega de un padre en sacrificio a su hijo es tomada por Dios, ¿no? Y él realmente entrega a su hijo, al cordero, ¿no? Realmente entrega a su hijo. En patriarcas vemos de nuevo la palabra obediencia, obediencia, ¿sí? Quédense con esa palabra. El árbol de Edén está prefigurado de la cruz. Sí, sí, habíamos visto el árbol de la vida que estaba en el jardín del Edén, estaba en el medio del jardín, y vemos la cruz en el que tiene que estar en el medio de nuestro corazón, ¿no? El Edén, la tierra prometida, la conquista es nuestra propia conquista, ¿no? De nuestro propio corazón. Y tenemos a Jesús crucificado, lo habíamos dicho al principio, ¿no? Los frutos de la cruz, el fruto de la cruz es la Eucaristía, la carne de Jesús. Y veíamos en el Génesis que el fruto de ese árbol era dar vida. La Eucaristía da vida, es nuestro alimento para la vida eterna. Bueno, Israel es salvado por Dios de la esclavitud al pasar por el Mar Rojo. Ahora pasamos a el Éxodo. Jesús nos salva de la esclavitud del pecado por el bautismo, ¿no? Por el bautismo todos los pecados son perdonados, el pecado original y todos los pecados personales. Esto lo sabemos, de la Iglesia Católica, Catecismo, en el 1271. Somos incorporados a Cristo por el bautismo con un sello espiritual indeleble. Vamos ahora al Éxodo. Una vez que el pueblo de Israel pasa por el Mar Rojo, estaba abierto, se habían abierto las aguas, como gracia de Dios, termina de pasar y caen las aguas ¿sobre quién? Sobre los persecutores, ¿no? Sobre los egipcios que estaban persiguiendo, terminando así con la persecución, terminando así con la esclavitud. Vemos este paralelismo, esta tipografía, como las aguas del Mar Rojo son las aguas del bautismo, que nos liberan del pecado original, de la esclavitud del pecado, el pecado que esclaviza. El desierto, después del paso del Mar Rojo, viene la liberación. El pueblo permanece en el desierto durante 40 años, camino a la tierra prometida. Bueno, ya hablamos de este 4, símbolo de prueba, de purificación. Jesús luego del bautismo se retira al desierto 40 días, ¿se acuerdan? Como Jesús, después del bautismo, o sea, este paralelismo, ¿no? Lo volvemos a ver, como el pueblo pasa y queda en el desierto purificándose. Jesús pasa y se va al desierto. En el desierto el pueblo es tentado y cae. Jesús es tentado en el desierto 3 veces y las 3 veces supera la tentación, no cae. No solo no cae, sino que nos enseña a cómo superar las tentaciones. Vamos a ver un poco eso en la siguiente filmina. Dios da a su pueblo el maná en el desierto. Dios nos da a su Hijo como alimento, la Eucaristía, pan del cielo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Juan 6:49. El maná era el alimento y a mí me encanta
cómo la pedagogía de Dios, cómo nos muestra en cosas que podemos entender, ¿no? Siempre Jesús hablaba en parábolas, pero previamente Dios en el Antiguo Testamento también es bastante pedagógico y nos muestra con símbolos, con signos, un montón de cosas que nos pueden ayudar, como esta, ¿no? El maná es el alimento y se debe recibir diariamente, no se puede acumular. La Eucaristía no es que yo comulgo y acumulo la gracia y me sirve para toda la vida, no. Tengo que recibir a Jesús continuamente porque es un alimento como el alimento que yo no es que como hoy y nunca más. Necesitamos comer a diario, ¿no? Si no, tenemos hambre. Bueno, nuestra alma también tiene hambre. Nuestra alma también necesita de recibir a Jesús Eucaristía a diario o lo más frecuente posible para alimentarse, para crecer sanamente. Egipto y Éxodo. Estamos acá. La sangre del Cordero Pascual salva a los primogénitos. La sangre derramada por Jesús nos salva. Esta es mi sangre, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Tenemos en el Éxodo 12, la descripción de cómo debía ser la Pascua. Dios le da detalle a detalle, paso a paso, a Moisés de cómo tenía que ser la Pascua, qué tenían que hacer para vivir la Pascua y para salir de Egipto, ¿no? Para prepararse para esa salida. Para que el primogénito viviera, tenían que marcar los dinteles de la puerta con la sangre de este cordero. Nosotros, para poder vivir, para no morir, tenemos que acercarnos a la sangre del cordero que es Jesús, que es la sangre que se transfigura en cada misa, ¿no? La transubstanciación, que en cada misa el sacerdote, y vamos a tener la suerte de después tener una misa, y ojalá que podamos pensar en todas estas cosas antes de recibir a Jesús sacramentado, ¿no? Y pedirle que realmente actúe como vemos que actúa y puede actuar en nosotros. Recién les decía, vamos a ver a esto de las tentaciones. Jesús nos enseña en el desierto, en esos 40 días, cómo vencer las tentaciones. Tentaciones y pecados del pueblo en el desierto. En el desierto, el pueblo, la primera tentación que tiene es que tiene hambre. Anhela volver a comer, dice, esas cacerolas sí, la pasábamos mal, pero al menos teníamos carne, tenía mucha hambre. O sea, es una tentación muy humana, ¿no? El hambre y querían volver a Egipto con tal de no morirse de hambre. Números 11, 4, 6. Tentación de volver atrás a la esclavitud de Egipto. Bueno, ¿cuántas veces estamos luchando por un defecto que tenemos y decimos, bueno, más sí, no, bueno, ya está, no puedo con esto, prefiero volver? Números 21, 15, el pecado de tentar al Señor, ¿no? El pueblo decía, bueno, si este era un Dios tan poderoso, si es un Dios tan poderoso, ¿qué? ¿No? De desafiar al Señor y tentar al Señor. El pecado de la idolatría con el becerro de oro, ¿no? El pecado de falta de paciencia y no esperar los tiempos de Dios que son perfectos. ¿Cuántas veces rezamos, le pedimos al Señor por algo y queremos que ese algo que le pedimos sea ya?
¿Por qué? Porque nosotros queremos, porque nosotros lo pedimos, ¿no? Pero los tiempos de Dios son perfectos y el Señor nos lo va a conceder en el momento indicado. No indicado para nosotros, que lo indicamos con el dedo, sino indicado para toda la creación. ¿Se acuerdan que Dios tiene esta vista universal que es de toda la creación? El pecado de murmuración. Les recuerdo, ¿se acuerdan? Estaba Aarón con su mujer y dicen, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que murmura y dice, ay, porque la mujer de Moisés, ¿no? Y empiezan a criticar a Moisés, ay, porque Dios también nos habla a nosotros, y entonces, ¿por qué él? ¿Y qué les pasa? Dios le dice, no hablen así de mi servidor, él es el único con quien yo puedo encontrarme cara a cara, por eso, y Miriam se llena de lepra, queda blanca, se llena de lepra. ¿Y qué hace Moisés? Le pide hoy Dios, sálvala, sálvala, intercede por ella y Dios la salva, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo Jesús vuelve a vivir estas tentaciones, las vuelve a vivir y nos redime, las revive y nos redime. Y nos enseña entonces cómo vencer las tentaciones. Dice, Jesús nos enseña a vencer las tentaciones con la palabra de Dios para salir fortalecidos. Mateo 4, 1, 11. Si quieren vamos a Mateo, los que tengan su Biblia por ahí. No, los tendría que haber marcado antes. Bueno. Mateo 4, 1, 11. Entonces el demonio, Jesús está en el desierto, ¿no? Dice, entonces el demonio lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlo. Perdón. Dice, el demonio lo llevó luego a una montaña muy alta. Desde allí lo hizo ver todos los reinos del mundo, con todo su esplendor, y le dijo, te daré todo esto si te postras para adorarme. Y Jesús le respondió, retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le rendirás culto. Vamos para atrás al Deuteronomio, y en el Deuteronomio 8, capítulo 8, está Moisés diciéndole al pueblo estas mismas palabras, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le rendirás culto. Entonces, primero, la primera tentación a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces, la tentación que habíamos visto acá, la tentación de volver a la esclavitud. Entonces, vamos a estar relacionando esta tentación una triple relación. Las tentaciones del desierto con el Evangelio de Mateo, capítulo 4, con Deuteronomio, capítulo 8. ¿Sí? Si lo quieren marcar. Entonces, la primera tentación que le hace Satanás a Jesús es la del hambre. Si ordenas estas piedras, Jesús también tenía hambre, como lo tuvieron los israelitas. Dice, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y Jesús qué contesta? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Usa las mismas palabras que Moisés. Jesús cita a Moisés. No solo de pan vive el hombre. Entonces, primero, ¿qué vemos? A Jesús, que usa la palabra de Dios para vencer la tentación. Jesús usa la palabra de Dios para vencer la tentación. ¿Se entiende? ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando
cuando nos sentimos tentados, rezar un salmo, una jaculatoria. La mayoría de las jaculatorias son fracciones de salmo. Pedirle al Señor ayuda, ¿sí? La tentación del pan es una tentación física, supera las tentaciones de la carne, superar las tentaciones de la carne ayuda a fortalecer el espíritu. Entonces, primero nos tenemos que proponer para crecer espiritualmente, ir pudiendo vencer tentaciones mayores. Primero tenemos que la tentación más básica, superar. La tentación de lo físico, de lo carnal, que puede ser la comida, ¿sí? Lo más básico. Yo soy celíaca y muchas veces digo, no puedo ni superar la primera tentación, Señor. ¿Cómo me cuesta, Señor? Tentada todos los días. ¿Cómo me cuesta, Señor, volver a la palabra? ¿No? Volver a la palabra. Bueno, la segunda tentación de Jesús. Si eres, estamos acá, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no te tropiece con piedra alguna. Ah, qué astuto, ¿no? Qué astuto. Él también le cita la Escritura. ¿Se fijan? Satanás es muy astuto. También te va, ¿no? Te trata te conoce, sabe por dónde entrar. Ojo, ¿no? Ojo con eso. Bueno, Jesús, ¿qué le contesta? También está escrito, no temerás al Señor, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Tercer tentación. El diablo lo llevó a una montaña muy alta. Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo, con todo su esplendor, y le dijo, te daré todo esto si te postras para adorarme. Jesús le respondió, retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le darás culto. A ver, estas dos últimas tentaciones. La primera, o la segunda, mejor dicho, en donde Satanás usa también la Escritura y lo trata de tentar con la bondad del Señor, la bondad de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces creemos que el Señor tan misericordioso es, tanto perdona, y que bueno, yo sigo haciendo, total, bueno, Dios me va a perdonar, porque Dios es misericordioso y bondadoso? Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque el Señor también espera nuestra respuesta. Muchas veces en el Evangelio el Señor dice, permanezcan, ¿no? Permanezcan. Ojo con eso, creer que porque Dios todo lo perdona, entonces yo puedo seguir. La tercera tentación, el diablo lo llevó a la montaña y le hizo ver todo el reino, con todo su esplendor. Te daré todo esto si te postras ante mí. Los dioses falsos, ¿no? Y querer más, y querer ser yo, y el ego, ¿no? Y caer y adorar cosas que no son Dios, nuestro único Dios. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le darás culto. Y con esto podemos vencer, con esto que dice Jesús, podemos vencer cualquier tentación. Si yo busco adorar solo a Dios, busco contentar solo a Dios, busco hacer la voluntad de Dios únicamente, ninguna tentación física me va a superar, ninguna tentación me va a superar. Así que por eso, ¿no? Recordemos, Mateo 4, 1, 11. Jesús nos enseña a vencer las tentaciones
y salir fortalecidos, y entonces vamos a poder siempre adorar al Señor. Bueno, seguimos. Otro de los libros era La Conquista y Jueces. La Conquista y Jueces, donde Josué entra a la tierra prometida. José cruza el Jordán, ¿no? Y Dios le confirma allí su misión. ¿Y qué hace Josué después de cruzar el Jordán con el arca, ¿no? El arca va primero, pisa en el agua del Jordán y se abre como se había abierto las aguas, y con eso Dios confirma su misión. Y después toda la segunda generación, esa generación joven, se circuncida. En todo el tiempo, en estos 40 años que habían estado en el desierto, nunca se habían circuncidado, a pesar de que estaban ahí esperando entrar a la tierra prometida, a pesar de que desde Abraham era la tradición del pueblo de Israel circuncidarse. Era símbolo de alianza, es el primer símbolo de la alianza con Abraham, y a pesar de eso, ninguno estaba circuncidado. Entonces, volver a las alianzas, ¿no? Recordar esas alianzas. Jesús confirma su misión. Acá tenemos, ¿no? este paralelismo de Josué con Jesús. Josué lleva a este pueblo a conquistar la tierra prometida, y Jesús nos lleva a nosotros, a toda su iglesia, a conquistar la tierra prometida, conquistar nuestra tierra prometida. Y si vamos con él como líder, como era líder Josué, vamos a lograr conquistar cada uno de esos pecados, cada uno de esos pueblos que nos hostigan. Vamos a monarquía real. Después de la conquista de los jueces, pasábamos al periodo de monarquía real, los reyes. Dios promete a David una dinastía real. Jesús sube al trono de David y es ese consagrado rey. Jesús, les decía hace un rato, es ungido por su madre. Cuando van a la última cena, dice el Evangelio, hacen la ceremonia de la Pascua, esa que estaba tan detallada por Moisés, y si estudiamos un poco cómo vive el pueblo de Israel esa Pascua y cómo la vive Jesús, nos damos cuenta que Jesús se va a Getsemaní sin haber terminado el rito, la ceremonia pascual. Nunca toma la cuarta copa, que era la tradición, la cuarta copa. ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué dice Jesús en su oración? Que Álvaro recién decías. Este cáliz, esta copa. Cuando Jesús bebe el vinagre que es de vino, ¿no? Bebe el vino, bebe la cuarta copa, donde se termina la ceremonia pascual, donde el pueblo realmente es liberado, ¿no? Comienza la salida. ¿Qué le habían puesto a Jesús arriba? El cartel, no los judíos. ¿Quién le había puesto el cartel INRI? La inscripción. ¿Quién se lo había puesto? Los romanos. Los romanos, gracias, los romanos habían escrito. ¿Quiénes en Macabeos eran los que estaban nombrando a los reyes? A Simón Macabeo lo habían instituido rey, lo reconocían como rey frente al mundo entero. La potencia del momento era Roma. Los romanos lo nombran a Jesús rey de los judíos, a pesar de que los judíos no lo reconocían, pero el mundo entero lo reconoce como rey. Ahí está tu rey, le dicen.
El reino dividido. Israel pierde acceso al templo por la dureza de Roboam. En Reyes vimos. Jesús sube al trono de David y se convierte en el último rey de los judíos. INRI, la inscripción, ¿no? Se produce el cisma religioso por el pecado de Jeroboam. Jesús muestra que con su muerte sanará esta división en la conversión de la samaritana, como vimos hace un rato. Pasamos al exilio. En el libro del profeta Ezequiel reconforta a los exiliados diciendo: Dios mismo pastoreará sus ovejas. ¿Qué dice Jesús en el Evangelio? Se llama el mismo el buen pastor. En el regreso, en el capítulo Esdras y Nehemías, Israel regresa del exilio. Jesús nos ayuda a volver del exilio, el castigo por el pecado, mostrando con su vida que Él es el camino, la verdad y la vida. En la revuelta macabea, el libro de Macabeos, Judas Macabeo guía la revuelta contra el enemigo. Jesús guía la revuelta final contra el verdadero enemigo espiritual, Satanás. Evangelio y hasta el Apocalipsis, donde decimos: Cristo vence, ven Señor Jesús, Cristo vence. Vimos entonces cómo Jesús revive, abraza nuestra naturaleza herida y la redime, sana todos esos pecados a pesar de la antigüedad del pecado. Estamos hablando del primer pecado original. Pasamos a la hora donde realmente se cumple. En el Evangelio de Juan, relata la historia esta en la hora de la pasión. El evangelista, discípulo, quiere acentuar que ha llegado el momento, la hora del triunfo de Dios frente a una aparente victoria del mal. Claro, en el momento los discípulos creían que era el final, que todo estaba por acabar y mal, ¿no? Pero muchas veces pasa eso, ¿no? Con la vida. Nosotros creemos que humanamente es una derrota, pero para Dios es un vencer, ¿no? Un ejemplo, un accidente. ¡Ay, un drama! Esta persona que le pasó esto y perdió la pierna. Bueno, esa persona hoy cree en Dios y antes no creía. Es una victoria celestial. Bueno, ya vimos un poco esto de la última cena, la comida pascual, y lo vimos también ayer con Luisa. Las invito a leer los Salmos 114 y 115. Son los mismos salmos que leyó Jesús en la última cena. Los invito a leerlos. La institución de la Eucaristía. Jesús está preparándose para irse y preparando a los discípulos para que nazca la iglesia. Pasamos a la siguiente. Todo está cumplido, dice Juan, el evangelista, en el capítulo 19. Jesús, en la última cena, transforma la Pascua judía en la Eucaristía cristiana. ¿Sí? Transforma esa Pascua, ese rito, pasa ahora a ser la misa, pasa ahora a ser la última cena, la Eucaristía. Jesús es condenado en la sexta hora, la misma hora en la que los corderos pascuales se preparaban para el sacrificio en el templo. No es coincidencia, no es coincidencia. Jesús es crucificado y los soldados no le quiebran las piernas, que se conecta con la ley pascual que prohíbe quebrar los huesos del cordero pascual. Estamos relacionando Juan 19 con el Éxodo 2. ¿Se acuerdan? No se le quebraron las piernas, dice Juan. Yo atestiguo, el que ve esto atestigua. ¿Y a qué se está refiriendo? A que se cumple lo que decía el Éxodo. Jesús es despojado de su túnica sin costura, que refleja la vestidura sin costura del sumo sacerdote de Israel. Jesús, profeta, sacerdote y rey. Ya vimos cómo es nombrado rey, vestidura sacerdotal y cómo todo lo que él profetiza. Jesús derrama en la cruz su sangre, sangre de la nueva alianza. Habíamos visto en Jeremías la nueva alianza.
para sustituir la sangre de la alianza que hizo el Señor con su pueblo en el Sinaí, la sangre que había sido derramada también con los animales en Abraham, ¿no? Jesús toma cada una de esas alianzas y las redime, las revive y las hace eternas con su propia sangre. Él, ¿se acuerdan que decíamos, cuando se rompía una alianza, alguien tenía que pagar? ¿Se acuerdan que ayer Luis explicaba las alianzas? La alianza era entre dos partes. Una de las partes, si una de las partes era infiel, esa parte debía cumplir con la muerte. Eso, así se establecía una alianza. ¿Quién muere? Jesús. Jesús muere en nombre de todos. A pesar de que Dios siempre fue fiel, siempre nos fue fiel, y lo vimos a lo largo de toda esta historia que recordamos en estos 4 días, Él paga el precio con su Hijo. Jesús lleva a cabo una nueva Pascua que comienza en la cena pascual en el cenáculo y se concluye en la cruz. Pasamos a la siguiente. Y nos acercamos, Jesús resucitado, ya vemos a Jesús resucitado en el camino de Emaús. Esta historia de los discípulos que caminan con esta persona que no saben quién es, pero les revela, les va contando las escrituras, le dicen, no sabés lo que pasó con Jesús, y ellos creen que le están contando, pero es después Jesús el que les muestra el cumplimiento de las escrituras. ¿Y cuándo se le abren los ojos a los discípulos? Al partir el pan, al partir el pan. La Eucaristía, en la Santa Misa se nos abren los ojos. La palabra que leemos en cada misa nos hace conocer un poco más a Jesús, un poco más a nuestro Dios. Entonces, pasamos a la siguiente. Entonces se les abrieron los ojos y les reconocieron, pero él desapareció en su vista. Se dijeron uno al otro, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? ¿Y qué hicieron? Debemos volver a Jerusalén. ¿Qué le dicen a esta persona desconocida? Quédate con nosotros porque se hace tarde y declina el día, ¿no? O sea que antes de comer ya era de noche, ya se había hecho de noche. O sea que cuando se dan cuenta que el que estaba con ellos era Jesús resucitado, era sumamente inseguro salir y volver a Jerusalén, que quedaba, creo que decían, a 3 estadios, 4 estadios, o sea, tenían un largo trecho, o sea que iban a llegar en el medio de la noche. Nadie salía en el medio de la noche, era riesgo de vida, no les importa nada su vida, no les importa nada el riesgo, se van a decirle al resto de los discípulos que Jesús está vivo. Y eso es lo que tiene que pasar con nosotros cuando descubrimos a Jesús, cuando se nos abren los ojos, cuando reconocemos a Jesús vivo entre nosotros. Y eso es lo que espero que pase después de este curso con cada una de ustedes. Vamos rápidamente a la iglesia antes de que empiece la misa. Este periodo del 0, desde que nace Jesús hasta el 200 después de Cristo. La potencia mundial es Roma. El libro narrativo en el cual nos basamos es el de Hechos de los Apóstoles, el libro de Lucas. Como libros complementarios, las cartas apostólicas. Vamos a ver los puntos principales. La ascensión, Pentecostés, el descenso del Espíritu Santo y 3 oleadas. Bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede haber surgido la iglesia? ¿Cómo puede haber surgido y permanecer hasta hoy? Bueno,
haciendo la voluntad de Dios, Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra del Señor a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así es como crece la iglesia, ni a la fuerza, ni a la lucha, ni con la lucha, con el Espíritu Santo, con el amor. Recuerden que del amor entre el Padre y el Hijo nace el Espíritu Santo, surge el Espíritu Santo. Entonces, con amor es que tenemos que convertir a nuestros hermanos, no imponiéndonos, ni enojándonos, ni con amor y pidiéndole al Espíritu Santo que obre en cada uno de ellos. Con el Espíritu Santo, Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, decía Jesús, vendré a vosotros a través del Espíritu. Siendo testigos de Cristo, ¿cómo sigue la iglesia viva y cómo veíamos en cada uno de estos ejemplos de santos, tanto, o potenciales santos, Carlo Acutis y Enrique Yo? ¿No les llamó la atención que eran semejanza de Cristo, las cosas que hacían, cómo vivían por sus hermanos, cómo decía Sarita, ¿no? Que conocía a cada uno de sus empleados, no solo al empleado, a su familia, estaba en tema, se preocupaba, ¿no? Se preocupaba por cada uno de ellos, lo mismo Carlos, ¿no? Al entierro que decía la madre que había ido un montón de gente que ni conocía y le contaban que le había comprado el remedio, que les había dado de comer, que los había llevado, ¿no? Preocuparse por nuestros hermanos, siendo testigos de Cristo. Dice Hechos 1:8, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No nos podemos quedar callados. Un testigo, ¿qué hace? Habla. Un testigo es el que corrobora lo que pasa, pero para eso tiene que hablar, ¿sí? No estamos acá para quedarnos callados. ¿Cómo es posible esto? Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Nuestro Pentecostés es el sacramento de la confirmación. Y acá los invito a repasar los dones y los frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchas veces es difícil entender cuál es la voluntad de Dios. El discernimiento muchas veces es difícil. A través de los dones del Espíritu Santo podemos acercarnos a hacer discernimiento. ¿Y cómo sabemos si vamos por buen camino? Viendo los frutos que generan esas acciones, ¿sí? Entonces, repasar los frutos. Mateo 7, Jesús decía, por sus frutos los reconocerán. Los frutos del gozo, del amor, de la unión, ¿sí? La mansedumbre. Pasamos a la siguiente. Ay, debe estar en la puerta el Padre. Sí, gracias. Y con esto terminamos. Las 3 oleadas. ¿Cómo crece la iglesia? La primera oleada, los testigos. Fíjense, testigos. Estamos hablando de hay que ser testigos en Jerusalén. Los testigos en Judea y Samaria. Cuando van a Samaria, ya la samaritana les había preparado el terreno, ya había un montón de personas, un montón de samaritanos que ya conocían a Jesús, y entonces cuando van los discípulos, los reciben de otra manera, ¿no? La tercera oleada, testigos hasta los confines de la tierra. Jerusalén, la nueva Jerusalén. Jerusalén es nuestra casa, es nuestra casa. Entonces primero tenemos que ser testigos en nuestra casa. La segunda oleada, con nuestros vecinos, con nuestro prójimo más próximo, y hasta los confines de la tierra, y hasta el mundo entero. ¿Sí? Así es como crece la iglesia. Bueno, terminamos con la última Firmina.
reflexionando en lo siguiente. Todos tenemos una historia personal de salvación. Y espero que con esta historia que vimos en estos días hayan podido también meditar en su propia historia de salvación y darse cuenta que muchas cosas de las cuales han vivido y les ha pasado son para su propia salvación y son parte del plan de Dios. Bueno, puedes recordar algún momento en tu vida en que sentiste ese ardor en tu corazón, ese ardor que sintieron los discípulos de Emaús, y con ese ardor me gustaría terminar este encuentro. Ese ardor que las tiene que llevar a cada una a evangelizar, a ser testigos, a seguir luchando. Así que quisiera terminar con esta oración a nuestra Madre, a nuestro Padre. Las invito a que recemos todas juntas. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos das para encontrarnos contigo en tu palabra. Pedimos que nuestros corazones se enardezcan al contemplar tus palabras y tus obras en la historia de la salvación, y que éstas nos lleven de nuevo a ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, encomendando este estudio a María, trono de la eterna sabiduría. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por por nosotros pecadores, ahora ahora y y en la en hora la de hora nuestra de muerte. nuestra Amén. muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios las bendiga y que ustedes también bendigan a cada persona que se encuentran, porque la bendición es llevar a Dios y es la primera forma de ser testigos de este curso. Gracias, muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar ahora a la misa, así que quédense conectados, ¿sí? Si quieren participar de la Santa Misa. Yo ya fui a misa esta mañana, gracias. Bueno, mejor todavía entonces.